Hoy quiero comentarles mi última lectura. Se trata de este libro que se llama Sobre la escritura, del escritor irlandés, el escritor dublinese James Joyce, el gran James Joyce, autor de obras emblemáticas del siglo XX, uno de los grandes maestros de la literatura contemporánea. Y este es un libro publicado por Alba, por la editorial Alba, pero que forma parte de una colección de la misma editorial que se llama Guías del Escritor. Este libro lo publicaron en el año 2011 y hay otro libro de esta misma colección que también le puede interesar a aquellas personas que están inmersas, ¿no?, en procesos creativos, o que participan de talleres de escritura, o simplemente personas que tienen curiosidad por saber qué pensaban y cómo teorizaban algunos escritores en torno a su proceso creativo, al proceso de la escritura. En esta colección hay otro libro que sí que tiene un carácter más de manual, que se llama Escribir ficción. Es una guía práctica de la famosa Escuela de Escritores de Nueva York, Gotham Writer Workshop, ¿no? Un taller de escritores de Gotham, el proyecto Gotham. Y es un libro que también recomiendo a aquellas personas que quieren conocer más de cerca cuáles son los elementos fundamentales de la historia. Y además ese libro te da una serie de ejercicios y de retos para que puedas experimentar, ¿no?, con la escritura y crear tus personajes. Bueno, una serie de ejercicios que van muy bien para las personas que no están familiarizadas, que escriben de forma intuitiva. Y a partir de esos ejercicios a veces pues, pueden descubrir cosas nuevas, ¿no?, y controlar también de otra forma digamos, la creación de una historia, ¿no? Muchas veces nosotros contamos las historias, pero las contamos como las hemos aprendido a contar de otros. Sin embargo, cuando se escribe, a veces va bien ir descubriendo, ir tomando consideración o tomando en consideración una serie de elementos, ¿no?, que ahí están muy bien descritos, ¿no? Este libro de Joyce, que en realidad no es un libro de Joyce, sino que es un recopilatorio que ha realizado o realizó en el 2011 Federico Sabatini, es un libro que no es un manual de escritura, sino que se parece más a estos libros que te hacen pensar en la escritura desde una perspectiva artística, desde una perspectiva vital, es decir, el escritor como artista y el artista como ser humano, ¿no?, como alguien que de pronto siente una pulsión estética, una necesidad de expresar lo que para él es la belleza, ¿no? Y lo hace en este caso particular, y es el caso de los textos que generalmente analizamos en este canal, a través de la escritura, ¿no? Porque hay muchas formas de hacer arte, pero nosotros nos concentramos en lo que es la escritura, ¿no? Joyce reúne una serie de elementos que tienen mucho que ver con nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Porque el canal lo dedicamos a la literatura. Joyce es un maestro de la literatura contemporánea, pero también lo dedicamos a ver la escritura, a ver por qué. No intentamos tanto criticar si este libro es bueno, si este libro es malo, sino que lo que buscamos siempre es encontrar en todos los textos que presento algo de lo que podamos cogernos para entender por qué ha hecho lo que ha hecho el escritor o la escritora. Bien, entonces en ese sentido, pues Joyce reúne, ¿no?, estos elementos
pero también reúne otro que es algo que que va generando una continuidad temática en este canal, según he ido revisando los distintos libros que he presentado, y es el tema de la memoria, ¿no? El tema de la distancia con el lugar de origen, que no es otra cosa que el pasado, ¿no? Y Joyce tiene pues esa herida, ¿no? Joyce amaba su ciudad y como todo amor también pues escondía esos grandes desencuentros. Eh, Era un personaje que tenía una devoción por su ciudad, por Dublín, pero muy joven tuvo que irse, ¿no? O decidió irse. Y una vez que se marcha ya no vuelve más, no vuelve nunca más a Dublín. Y sin embargo, todos sus libros, todos los libros que escribirá fuera de Dublín, van de esa ciudad, ¿no? Esa ciudad está allí, ¿no? Es su gran obsesión, ¿no? Entre otras cosas, pero una de ellas es Dublín, ¿no? Ese es el universo joyciano, ¿no? Todo lo que vamos a leer de él ocurre o empieza ocurriendo en Dublín. Muestra de ello son algunos libros publicados cuando él estaba en vida. Debo decir que Dublineses, un libro de cuentos, es el primer libro que yo leí de James Joyce. Lo leí en el año 2001, en el año 2002, estaba yo terminando el colegio, fue el último año que estuve en el colegio, pero fue un año en el que hice el primer año de bachillerato internacional, Colegio Recoleta, pero no conseguí, decidí irme a estudiar a la Universidad Nacional al año siguiente y entonces no terminé esos 2 años de bachillerato internacional, pero sí que hice el primero y una de las cosas que más me gustó de hacer el bachillerato internacional fue el aumento de nivel de las obras que analizábamos en el curso de literatura, ¿no? Ese año leí El túnel de Sábato, Bestiario de Cortázar, La palabra del mudo de Ribeiro. Sufrí mucho leyendo El Señor de las Moscas, no me gustó este libro. Pero leímos también Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y uno de los libros que más disfruté y que más me impactó eh, fue ese libro Dublineses, ¿no? Los cuentos del Dublineses de Joyce. Después, cuando ya terminé el colegio, en un verano, recuerdo que en la biblioteca del Club Regatas saqué este otro libro, no esta edición, pero esta edición la conseguí hace unos meses en un mercado de libro viejo. Pero se trata de este libro que aquí la tengo en Alianza Editorial, que es Retrato del artista adolescente, ¿no? Entonces este fue la primera novela que leí de Joyce y quedé también muy impactado, muy confundido también por el estilo. Es un libro que tengo que volver a leer, es una de mis cuentas pendientes este año, releer este libro. Y ese fue el segundo libro que leí de Joyce. Luego intenté muchas veces, leer el Ulises, ¿no? Hay que decir que el retrato del artista adolescente aparece ya un personaje que va a ser el personaje, digamos, el alter ego de Joyce a lo largo de toda su obra, y se trata de Stefan Dedalus, ¿no? Entonces aquí el protagonista es Stefan, ¿no? Es el descubrimiento, ¿no? De la vocación artística de este niño que luego se convierte en un adolescente, una novela de crecimiento. Luego ya vamos a encontrar a un Stefan que ya da clases en la universidad, bueno, o en una escuela, perdón, ¿no? En este libro, que como les digo, intenté leer muchas veces y fracasé muchas veces, porque es un libro que entre otras cosas nos enseña a fracasar, ¿no? Y es el Ulises de James Joyce, que yo tengo aquí en esta edición de Lumen, que finalmente terminamos leyendo con Mauricio Casadilla, mi gran amigo Mauricio,
en varias sesiones del Club Diletante. Les voy a dejar en las descripciones el enlace para quien quiera leer el Ulises y necesite compañía para hacerlo. Ahí hicimos y desplegamos realmente una lectura no solo ya del Ulises, sino que la acompañamos con una serie de textos, ¿no? Y conseguimos leerla, ¿no? Entonces sí que me quedará por leer Finnegan's Wake, que fue la última obra de Joyce, donde por lo visto llevó ya al límite toda su locura y todo su vanguardismo, que la escribió en 1939, ¿no? También hay una obra de teatro que parece que es muy sugerente, que es Exiliados. Esta no la he leído tampoco, la publicaron en 1918. Y luego cuando él ya había muerto, en 1944, se recopilaron los escritos de Joyce entre el año 1904 y 1906 y se publicó con el título de Stefan el Héroe, ¿no? O Stefan Hero, creo que es en inglés. Y bueno, ahí me parece, yo no lo he leído este libro, pero me parece que está la génesis, ¿no? De este personaje que luego será el protagonista del Retrato del Artista Adolescente. Este libro, por supuesto, es un libro póstumo, es un libro que Joyce no escribió, no seleccionó Joyce estos fragmentos, esto lo ha hecho con toda seguridad Federico Sabatini, y lo ha reunido aquí en algunos capítulos con unos títulos que nos guían un poco respecto de qué cosa es lo que vamos a encontrar, ¿no? Está en dos partes este libro, y la primera parte tiene que ver con algunos aspectos relacionados a la obra de arte en sí, que es el arte, luego la diferencia entre estética y epifanía, el proceso de la escritura, estilos literarios, imaginación e inspiración, las lenguas, ¿no? O la lengua, un tema muy importante también. Y luego cierra con un séptimo capítulo que se llama Editores y Críticos, ¿no? En la segunda parte vamos a ver más a Joyce, ¿no? Como artista. Retrato joyciano del artista y escritor, luego un autorretrato del artista Joyce, como él se ve a sí mismo como artista, y luego Joyce hablando de otros artistas, sobre todo de otros críticos, ¿no? Así que este libro tiene pues una serie de fragmentos que pueden sugerirnos mil cosas, ¿no? Yo pues he seleccionado algunos porque claro, no tenemos mucho tiempo tampoco, pero he cogido algunos que me parecen interesantes, ¿no? El primero tiene que ver con esta cosa, que es una discusión también bastante continua, ¿no? Que tiene que ver con la utilidad de las cosas, ¿no? De qué nos sirve el arte, y aquí esta cuestión de entender el arte como algo o como una herramienta de evasión. Joyce dice justamente en este libro póstumo, Stefan el Héroe, en un momento dice este fragmento que lo titula Sabatini como el arte no es un modo de huir de la vida. Empieza con una exclamación, ¿no? El arte no es un modo de huir de la vida. Todo lo contrario, el arte es la expresión suprema de la vida. Y el artista no es un tipo que ofrece al público el señuelo de un cielo mecánico. Eso es lo que hace el sacerdote, dice. El artista parte de la riqueza de su propia vida para crear, ¿no? O sea, aquí nos dice varias cosas interesantes que podríamos considerar algo introductorio, ¿no? Al hecho de escribir o de pensar la escritura, ¿no? Por un lado, hay esta cosa, pues, ¿no? Que decimos que nosotros cuando escribimos, en verdad estamos desconectando, ¿no? Ah, no, yo escribo porque así desconecto de mi vida, porque mi vida es horrible, o porque tengo muchas cosas que hacer y yo cuando escribo pues me relajo, ¿no? Y entonces
uno considera esto como una especie de evasión, ¿no? O podría parecerlo. Sin embargo, Joyce nos dice algo que es bastante cierto, ¿no? El arte, en cambio, es la expresión suprema de la vida, ¿no? Es decir, que esa aparente evasión, ese escape, esa cuestión de ponerse a escribir y pensar en otras cosas que no tienen que ver directamente con nuestra vida, eh, digamos, ocupada o estridente, en realidad es una expresión cifrada de esa estridencia, ¿no? De esa ocupación, de esa asfixia, ¿no? No hacemos sino entrar en la vida por otro lado, ¿no? Por el lado de la expresión. ¿Mm? Y el artista, dice, no es un tipo que ofrece al público el señuelo de un cielo mecánico, ¿no? Aquí podríamos situar una discusión muy interesante entre Joyce y Nabokov, ¿no? Porque para Nabokov, en realidad, sí que todo es artificio, ¿no? Realmente hay una intención artificial en la escritura de crear un cielo, por decirlo así, mecánico, tan perfectamente construido que parece el cielo real, pero no lo es, ¿no? No estaba de acuerdo, me imagino, Joyce, con esta cuestión de pensar en la escritura como un acto artificial. Eh, para él ese acto artificial es el acto del representante de la religión, del sacerdote, ¿no? El artista, en cambio, dota, ¿no? Y le da a esa aparente artificialidad vitalidad, ¿no? Está llena de vida esa, esa expresión, ¿no? Y en ese sentido, pues, Joyce era más idealista, ¿no? Tenía la idea de que detrás de cualquier construcción artística, cualquier descripción artística, estaba la expresión de la vida, ¿no? Hay quien piensa, como Nabokov, que en realidad lo que hacemos es inventar artefactos que brillan muy parecido a como brilla la vida, ¿no? Así que ahí está un poco el inicio de esa etapa o de esa visión vanguardista del arte, ¿no? De esa visión además romántica también en cierta manera, ¿no? Vamos a ver aquí el tema de el estilo clásico y el romántico, según Joyce. Otro tema interesante que nos puede lanzar a otras cosas, ¿no? Él dice, el estilo clásico es el silogismo del arte, el único procedimiento legítimo que lleva de un mundo a otro. El clasicismo no es propio de una época ni de un país determinado, sino la condición permanente de la inteligencia artística, un talante caracterizado por la seguridad y la satisfacción y la paciencia. Por el contrario, dice, el temperamento romántico, gravemente malinterpretado a menudo, sobre todo por los que lo poseen, se distingue por la inseguridad, la insatisfacción y la impaciencia. Al no encontrar acomodo para sus ideas en este mundo, opta por atribuirlos a imágenes inmateriales. Esta elección lleva a ignorar ciertas limitaciones. La ingravidez permite a esas imágenes vivir aventuras fantásticas y el artista que las ha concebido acaba por repudiarlas. El estilo clásico, en cambio, no pierde nunca de vista las limitaciones a las que está sometido, por lo que prefiere trabajar con las cosas tangibles, moldeándolas de tal modo que la inteligencia pronta pueda trascenderlas para descubrir su sentido, todavía inexpresado, ¿no? Y aquí hace una distinción
local en ese sentido, porque en esa época estábamos hablando de principios del siglo XX, por supuesto, esto es entre el año 4 y 6. Por supuesto que entonces el romanticismo todavía tenía un fuelle, ¿no? Hoy en día todo eso ya se ha perdido, pero podríamos identificar el romanticismo como con, por ejemplo, muchas de las tendencias, ¿no? De la escritura de hoy en día, por ejemplo, la tendencia testimonial, ¿no? Esa tendencia a escribir nuestra vida como si nosotros fuésemos héroes, ¿no? Como si valiera nuestra vida la pena de ser contada, ¿no? De una manera literaria o aparentemente literaria. No hay que confundir, ¿no? Los textos memorísticos, ¿no? Donde nosotros estamos dejando un registro de las cosas que sucedieron, las cosas que pasaron, y por otro lado, la obra de arte o, digamos, la obra de ficción, la novela, la búsqueda o expresión artística, estética de una vida, ¿no? Una cosa es la expresión artística de una vida y otra cosa es que me cuentes el año en que naciste y todo lo que te pasó, ¿no? Y que a todo esto le des una estructura bastante artificial que hace parecer que tu vida es una vida heroica, ¿no? Cuando realmente es una vida, digamos, como la de todos los demás, ¿no? Con algunas cosas que han ido bien, otras que han ido mal, pero bueno, esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, muchas veces, y no quiere decir que siempre sea así, no es una crítica a toda la literatura testimonial, ni mucho menos, pero sí es verdad que muchas de las cosas que escribimos hoy en día, yo lo veo mucho en algunos alumnos de los talleres, ¿no? Está guiado por un temperamento romántico, ¿no? En el sentido de lo que dice Joyce. ¿Por qué? Porque está caracterizado justamente por la inseguridad, número uno, ¿no? La necesidad de un reconocimiento, la necesidad de tener un libro, ¿no? Porque yo lo que quiero es un libro, ¿no? La insatisfacción, ¿no? Porque todo parte de una sensación de insatisfacción y sobre todo de una falta de capacidad ante la adversidad del texto, ¿no? Porque el texto es algo generalmente adverso, es algo que uno escribe, pero realmente no es exactamente lo que yo estoy queriendo escribir. Entonces, cuando yo plasmo mis ideas, esas ideas están expresadas de una forma adversa y yo tengo que luchar contra esa adversidad, ¿no? Y eso en teoría me debería generar satisfacción, pero yo lo que veo muchas veces es que eso genera una gran frustración, una gran insatisfacción, ¿no? Y por último, algo que ya es pues de cajón, ¿no? La impaciencia. No, es que yo ya quiero terminarlo ya, yo no lo voy a revisar, ya yo termino y ya está hecho, ya este libro, o sea, yo ya no puedo más con esto, ¿no? ¿No? Entonces, ahí tenemos otra cosa que es muy clara de estas tendencias eh, que Joyce en esta época identificaba con el romanticismo, ¿no? Pero esa identificación con el romanticismo también tiene que ver con la identificación de otra cosa, que es esta ingravidez, que es decir, esta cuestión de presentar ciertas ideas de manera muy general, ¿no? Es decir, hablar de ciertas situaciones, ciertas emociones, de una forma totalmente genérica, ¿no? De una forma enunciativa, no eh, buscando describirlas de una forma meticulosa, buscando el detalle no solo de las cosas, sino de nuestra mirada ante esas cosas, ¿no? Y todo eso, todo ese cuidado,
esa paciencia, esa seguridad, esa satisfacción incluso en la adversidad de la escritura. Todo eso Joyce lo identifica con el estilo clásico, ¿no? Un estilo clásico que, más que un estilo clásico o que un canon, yo entendería o me gustaría entender como un modo de hacer, ¿no? Un modo de, digamos, de recorrer el proceso creativo, ¿no? Que tiene que ver justamente con no desconectar, sino de bajar la revolución, de caminar con más cuidado para expresar, ¿no? Para expresar o para llegar a expresar o para llegar a tocar mínimamente aquellas cosas que nos llaman y que nos llenan de fuego para escribir, ¿no? Entonces aquí tenemos esta cuestión. Y además hay otra cosa interesantísima, ¿no? La ignorancia, ¿no? Que no la dice tal cual en esta cita Joyce, pero sí que tiene que ver con que a veces somos muy ignorantes, pues, ¿no? Ignorantes en el sentido de que no somos conscientes de nuestras limitaciones, ¿no? Y en cambio, aquella persona que busca este estilo que llama clásico, Joyce, es siempre consciente de sus limitaciones, ¿no? Siempre sabe que no puede ir más allá de ciertas cosas y entonces intenta, ¿no? Trabajar en base a ese conocimiento, a esa conciencia de las limitaciones, ¿no? No, no está dentro de este canon joyciano aquel que dice que lo puede conseguir todo, ¿no? Yo soy capaz de todo, si yo me lo propongo lo puedo conseguir. No, esto no va de eso, ¿no? Y es muy interesante pues porque no solo tiene que ver con la escritura, ¿no? Sino que en realidad, si uno piensa pues la vida, cómo uno se conduce en la vida, aquí también hay ciertas claves que nos pueden servir, ¿no? Sobre todo en este mundo en el que nos sobornan con esta cuestión del éxito, del trabajo, que nos dignifica, ¿no? Y que el producto, ¿no? Hay que tener el producto, hay que sacarlo ya, hay que trabajar 80.000 horas para tenerlo el viernes, ¿no? Y entonces, claro, esto no tiene nada que ver con lo que Joyce nos invita a plantearnos, ¿no? Desde ese estilo que él llama clásico, ¿no?